¿Cuándo llegó la felicidad de tu padre a costa de la tuya? Me estaba preparando para el aniversario con mi novio, cuando de repente me escribió diciendo que necesitaba tiempo para trabajar en sí mismo. Suspiré. Era el tercer novio en el último año que había roto conmigo en nuestro aniversario de 3 meses. Mi compañera de cuarto me encontró sentada en mi cama dando caladas a un vaporizador. Déjame adivinar, Carlos acaba de terminar. Asentí, mostrándole mi teléfono. Bloqueada en Instagram, WhatsApp, todo. Tal vez estés maldita, bromeó. Pero no me reí. Y cuando se lo dije a mi papá, parecía extrañamente aliviado, justo como había estado con los otros. Cuando empecé a salir con Rodrigo, mi cuarto novio, me aseguré de escribir en el diario cada pequeña cosa que hacíamos juntos. Me obligué a tener un estilo de apego evitativo y lo dejé perseguirme. Y en nuestro aniversario de 3 meses, pasó otra vez. Necesito trabajar en mí mismo, bloqueado en todos lados. Se cambió de universidad la semana siguiente. Para el novio número 5, fui al extremo y cambié completamente mi apariencia. Me teñí mi cabello castaño de rubio, compré un guardarropa completamente nuevo, incluso cambié mi estilo de maquillaje, pensando que tal vez era fea. Estábamos a la mitad de nuestro picnic de aniversario de 3 meses, cuando miró su teléfono y se puso blanco como papel. Yo necesito trabajar en mí mismo. Tú no eres la indicada para mí, dijo como si fuera recitado. Para el lunes, sus amigos literalmente cruzaban la calle para evitarme. Uno de ellos se veía genuinamente asustado cuando me vio, murmurando algo sobre no querer problemas. Respiré profundo y traté de convencerme de que era coincidencia. Un año después, cuando finalmente estaba lista para salir otra vez, decidí no acostarme con él para nada y ni siquiera presentárselo a mi familia o amigos. Fui por toda la onda de chica misteriosa y mantuve todo superficial. Pasaron 3 meses y mandó el mensaje mientras se suponía que estaríamos en el cine. Necesito trabajar en mí mismo. Lo siento. Había desaparecido del campus en 3 días. Cuando lloré con mi mamá al respecto, solo me dio palmaditas en el hombro y dijo, el correcto llegará cuando sea el momento. Ahí estaba yo, 26 años, en una cita con el novio número 9 cuando vi a Sebastián, mi primerísimo novio, entrar. Cuando me vio con Miguel, su cara se vació de color como si tuviera el corazón roto. Empezó a caminar lentamente hacia nosotros. Realmente te amé, dijo en voz baja, ni siquiera mirando a Miguel. Entonces, ¿por qué te fuiste? Pregunté. Había querido hacer esta pregunta por años. Empezó a responder. No fui yo, tu papá. Luego se detuvo completamente, su cara poniéndose blanca, y prácticamente corrió fuera de la tienda. Miguel preguntó quién era, y yo solo me encogí de hombros, no queriendo que pensara que seguía colgada del pasado. Pero después de que Miguel rompió conmigo, traté de cavar más profundo. Conseguí una terapeuta, y le rogué que me dijera si tenía problemas con papá, pero me prometió que era perfectamente saludable. Cuando finalmente conocí a Alejandro, ni siquiera quería salir con él, pero era persistente y dulce. Aparecía en lugares donde yo estaría, siempre sabiendo mi horario de alguna manera. En nuestro aniversario de 3 meses, cuando miró su teléfono, estaba lista para el guión. Déjame adivinar, necesitas trabajar en ti mismo. Oye, me interrumpió, ni siquiera me estaba escuchando. Mira este video gracioso de un perro ronroneando como un gato. Suspiré aliviada. El resto del mes fue y vino. El cuarto mes pasó, luego el quinto. Mis papás seguían preguntando por él, más interesados de lo que jamás habían estado en cualquier novio. Así que, para el sexto mes, me sentí lo suficientemente segura para enviar una foto de él al chat grupal familiar. Todos respondieron súper felices por mí, y mi papá solo dijo, me alegra que finalmente hayas entrado en razón. La semana siguiente era el cumpleaños de papá, solo familia cercana, e insistieron en que trajera a Alejandro. Pero a la mitad, mamá hizo algo imperdonable. Trató de avergonzarme con fotos viejas de bebé, pero noté algo. En cada foto, Navidad, Pascua, cada fiesta de cumpleaños, había el mismo niño al lado mío. Dios mío, me reí, mirando más de cerca. Se ve exactamente como Alejandro. Qué raro. Papá sonrió esa sonrisa extraña. Bueno, tiene sentido. Ese es el chico con el que siempre quisimos que estuvieras, agregó mamá. Finalmente funcionó el plan. Toda la habitación se enfrió. ¿Qué plan? Pregunté con voz temblorosa. Se miraron entre ellos. Papá se aclaró la garganta. Tu madre y yo planeamos esta relación con el tío Roberto y la tía Patricia cuando eran bebés. Se me cayó el estómago. ¿Tío Roberto? ¿Por qué le importaría al tío Roberto con quién salgo? Papá pasó a una página etiquetada como futura pareja en letras doradas. Docenas de fotos mías y de ese niño en cada feriado, cada vacación familiar. Ese es Alejandro, susurré. Por supuesto, es el hijo de Roberto y Patricia, tu primo, dijo papá simplemente. La habitación empezó a dar vueltas. Ustedes dos han estado prometidos desde el nacimiento. Es importante mantener el negocio en la familia, igual que hicieron nuestros papás. Miré a Alejandro sentado junto a mí. Solo se quedó ahí completamente indiferente. ¿Lo sabías desde hace como un mes? Admitió. Pero apenas estamos relacionados y es completamente legal en este estado. Ya me había enamorado de ti para entonces. Papá asintió como si todo esto fuera perfectamente normal. Tu madre y yo también somos primos segundos. Así es como mantenemos protegido el negocio familiar. Solo sonreí, no porque no estuviera disgustada. Absolutamente lo estaba, pero porque tenía un as bajo la manga y estaba lista para hacerlos pagar. Mantuve mi sonrisa congelada en su lugar, mientras papá siguió hablando sobre tradiciones familiares y mamá sirvió el postre. Mi teléfono grabando todo desde mi bolsillo donde había iniciado la grabación, justo después de la gran revelación. Le pregunté a papá por cuánto tiempo habían estado planeando esto, manteniendo mi voz ligera y curiosa como si solo estuviera interesada en la
la historia familiar. En realidad, sacó más álbumes de fotos, señalando imágenes de antes de que yo naciera donde él y el tío se estrechaban la mano sobre algún negocio, diciendo que habían prometido que sus futuros hijos se casarían para mantener todo en la familia. Mamá añadió comentarios sobre cómo habían elegido mi nombre para que combinara con el de Alejandro, ambos empezando con la misma letra, y me aseguré de inclinarme más cerca para que mi teléfono captara cada palabra. Alejandro se quedó ahí comiendo pastel como si todo esto fuera totalmente normal, ocasionalmente añadiendo detalles sobre cómo sus papás le habían mostrado los mismos álbumes cuando cumplió 25 años. Hice más preguntas, fingiendo entusiasmarme con la idea, haciendo que explicaran exactamente cómo se habían deshecho de mis otros novios. Papá en realidad se rió del dinero que les había pagado, llamándolo pequeñas inversiones para proteger el plan familiar. Cuando la cena finalmente terminó y Alejandro me llevó a casa, me quedé callada en el auto, ya planeando mis próximos movimientos. Esa noche no pude dormir, así que abrí mi laptop y empecé a construir una cronología de cada novio, sacando viejos mensajes y correos que había guardado a lo largo de los años. El último mensaje de Carlos antes de bloquearme fue a las 3:47 de la tarde en nuestro aniversario. El de Rodrigo fue a las 8:22 de la noche, y cuando revisé los registros de llamadas de mi papá de esos días, había llamado a números desconocidos justo antes de cada ruptura. Encontré patrones en mis viejas publicaciones de Instagram también, donde papá comentaba preguntando sobre mis novios solo días antes de que se fueran. La cronología creció en algo que parecía esos tableros de conspiración que ves en películas con fechas y conexiones por todas partes. Y tomé capturas de pantalla de todo varias veces en diferentes cuentas de la nube. Pasé por la papelera de mi correo y encontré recibos de restaurantes donde había tenido citas. Luego los crucé con los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de mis papás que habían dejado conectados en la computadora familiar. 3 veces papá había estado en los mismos restaurantes, mesas diferentes, pero lo suficientemente cerca para observar, y los cargos aparecían minutos después de los míos. A las 4 de la mañana tenía suficiente evidencia para mostrar que esto no era coincidencia, y guardé todo en múltiples memorias USB que escondí por mi apartamento. La mañana siguiente, la cara de Sebastián siguió apareciendo en mi mente, lo asustado que se veía cuando trató de contarme sobre papá, así que busqué su nombre en línea y lo encontré trabajando en una firma de mercadeo en el centro. Su LinkedIn mostraba que había sido ascendido 2 veces desde nuestra ruptura, y su foto de perfil lo tenía sonriendo, pero sus ojos se veían cansados. Escribí y reescribí un mensaje 10 veces antes de enviar una simple solicitud para encontrarnos para un café, diciendo que había descubierto algunas cosas sobre por qué terminamos y quería hablar. Lo leyó en minutos, pero no respondió por 3 horas. Luego finalmente envió de vuelta solo una dirección y hora para mañana. Pasé el resto de la mañana revisando mis viejos diarios, encontrando notas que había escrito sobre cada relación, que de repente tenían más sentido. Papá había hecho preguntas extrañamente específicas antes de cada ruptura, cosas como a qué restaurantes íbamos o qué películas estábamos viendo. Y mamá siempre tenía esa misma expresión aliviada cuando las cosas terminaban, de la que había dibujado pequeños bocetos sin darme cuenta del patrón. Había páginas donde había escrito sobre sentirme observada en las citas, descartándolo como paranoia, pero ahora sabía que era real. Mi diario de la época de Rodrigo tenía una entrada completa sobre papá, apareciendo aleatoriamente en nuestro lugar de estudio en la biblioteca, alegando que estaba ahí para investigación de negocios. El diario del novio número 5 mencionaba a mamá encontrándose accidentalmente con nosotros en el centro comercial 3 veces en una semana. Cada bandera roja que había ignorado estaba justo ahí en mi propia letra, y fotografié cada página. Abrí Facebook e Instagram de Alejandro, desplazándome años atrás a través de su actividad, y mi estómago se revolvió cuando vi que había estado dando me gusta a mis publicaciones desde que estaba en la universidad. Comentarios en fotos de 5 años atrás, siempre amigables pero reacciones persistentes a cada gran actualización de vida que había publicado. Incluso había comentado en mis fotos de graduación, diciendo, no puedo esperar a celebrar contigo apropiadamente algún día, lo que sonaba espeluznante ahora que sabía que había estado esperando su turno. Sus propias publicaciones apenas mencionaban otras chicas, solo algunas fotos grupales, pero había compartilado cada actualización de negocios familiares que involucraba a nuestras 2 familias. Llamé a la línea de emergencia de mi terapeuta y conseguí una cita para esa tarde, trayendo una carpeta gruesa con toda mi documentación. Ella leyó todo mientras yo estaba ahí temblando, su cara poniéndose más seria con cada página. Cuando finalmente levantó la vista, dijo que este nivel de coordinación sugería serios problemas de control y posiblemente acoso criminal. Luego me dio una tarjeta de negocios para una abogada llamada doctora Herrera, que se especializaba en casos de acoso familiar. Me hizo prometer ser cuidadosa y documentar todo de ahora en adelante, diciendo que esto iba más allá de la presión familiar normal. Después de salir de terapia, me senté en mi auto y configuré respaldos automáticos en la nube para las grabaciones de mi teléfono, asegurándome de que todo se guardara en 3 cuentas diferentes. Descargué una aplicación de grabación que podía correr en segundo plano, sin mostrar ninguna notificación, probándola 2 veces para asegurarme de que funcionara perfectamente. También activé el rastreo de ubicación para mí misma, creando un registro de todos los lugares donde iba y configuré una cuenta de correo separada solo para almacenar evidencia. El fin de semana, esperé hasta que mis papás publicaran en Facebook que estaban en su club de golf,
golf. Luego manejé a su casa usando la llave de repuesto que no sabían que aún tenía. Los álbumes de fotos estaban justo donde papá los había dejado, y fotografié cada página del que estaba etiquetado como futura pareja en letras doradas. Había fotos de bebé mío y de Alejandro bebé en trajes a juego, notas en los márgenes sobre mantener puro el linaje y asegurar el futuro del negocio, e incluso un árbol genealógico mostrando cómo todos los matrimonios entre primos habían mantenido el dinero en la familia por generaciones. Una página tenía una cronología de cuándo nos debíamos conocer, casar y tener hijos, con años específicos marcados para cada hito. Encontré más álbumes mostrando cada vacación familiar donde se habían asegurado de que Alejandro y yo estuviéramos juntos, posando como una pequeña pareja, incluso de niños pequeños. Llegó el lunes por la mañana y probé mi teoría sobre Alejandro, rastreándome mencionando casualmente durante el desayuno que estaba pensando en una oferta de trabajo en otra ciudad. Su taza de café se detuvo a la mitad del camino a su boca e inmediatamente dijo que mi papá no aprobaría. Luego trató de cubrirse diciendo que se refería a que no querríamos dejar a nuestras familias. Empujé un poco más diciendo que era una gran oportunidad y lo vi sacar su teléfono para escribir a alguien mientras fingía revisar el clima. 10 minutos después, papá llamó preguntando sobre mis planes de trabajo, probando que definitivamente se estaban coordinando. Le dije a Alejandro que iba al gimnasio después del trabajo, pero manejé a la biblioteca en su lugar, estacionándome donde podía ver la entrada desde adentro. Mi teléfono se quedó en silencio por exactamente 20 minutos. Luego, Alejandro escribió preguntando por qué no estaba en el gimnasio, añadiendo que había pensado en sorprenderme con un batido de proteína. No había manera de que pudiera saber que no estaba ahí a menos que alguien estuviera rastreando mi ubicación. Así que tomé captura de pantalla de su mensaje con la marca de tiempo y mi etiqueta de ubicación real desde la biblioteca. 20 minutos después, escuché la puerta de la biblioteca abrirse y vi a Alejandro entrando, mirando alrededor como si estuviera perdido. Cuando me vio, toda su cara se iluminó con sorpresa falsa. Se acercó, no llevando nada, sin libros, sin bolsa, solo su teléfono en la mano, y dijo que solo estaba devolviendo un libro que había olvidado en casa. Sonreí y tomé una foto de nosotros juntos, asegurándome de que la marca de tiempo mostrara las 3:47. Luego lo vi fingir buscar libros en la sección de filosofía, donde nunca había estado en su vida. Seguía mirándome cada pocos segundos, revisando si aún estaba ahí. Así que empaqué lentamente y le dije que me iba a casa. En el segundo que llegué a mi auto, le escribí a Sebastián desde mi número viejo preguntando si podíamos encontrarnos en algún lugar público, y respondió en minutos, sugiriendo la cafetería del centro en calle principal. 3 días después, llegué ahí 40 minutos antes y elegí una mesa de esquina donde podía ver todo, configurando mi teléfono contra el dispensador de azúcar para grabar toda el área de entrada. Sebastián entró pareciéndose como que no había dormido en días, ojeras bajo los ojos, hombros encorvados como si estuviera cargando algo pesado, y cuando se sentó, sus manos estaban temblando. Miró alrededor de la cafetería 2 veces antes de inclinarse hacia adelante y contarme que papá se había aparecido en su oficina el día después de nuestra ruptura. Solo parado ahí en el lobby cuando Sebastián llegó al trabajo. Papá había sonreído esa misma sonrisa fría y dijo que la compañía de Sebastián hacía negocios con su firma. Mencionó cómo los contratos podían ser revisados, las asociaciones reconsideradas, todo sin nunca amenazar nada directamente. Sebastián sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de mensajes de un número bloqueado que llegaron justo después de mensajes sobre la solicitud de hipoteca de sus papás en un banco con el que papá tenía conexiones, cómo estas cosas necesitaban consideración cuidadosa, cómo los jóvenes a veces tomaban decisiones que afectaban a toda su familia. Los mensajes eran lo suficientemente vagos para evitar ser ilegales, pero lo suficientemente claros para ser aterradores. Y Sebastián dijo que se había transferido de escuelas en una semana porque no podía arriesgar la casa de su familia. La oficina de mi terapeuta se sintió más fría cuando mostré todo la siguiente semana, y dejó de tomar notas a la mitad para realmente mirarme. Dijo que esto iba más allá de la presión familiar normal hacia algo que podría ser criminal, que las leyes de acecho y acoso existían exactamente para estas situaciones. Y sacó su teléfono ahí mismo para llamar a alguien. Doctora Herrera podía verme esa tarde si podía llegar ahí a las 3. Y mi terapeuta dijo que doctora Herrera se especializaba en casos donde las familias usaban dinero y poder para controlar a sus hijos. La oficina legal estaba en un edificio simple en el centro, nada elegante. Y doctora Herrera resultó ser esta mujer pequeña con cabello gris, que parecía que podía ser la abuela de alguien, hasta que empezó a hablar. Extendió mi evidencia en su mesa de conferencias y empezó a explicar las leyes de acecho, cómo el contacto repetido no deseado se convierte en acoso, cómo funcionan los cargos de conspiración cuando múltiples personas se coordinan para interferir con la vida de alguien. Me mostró ejemplos de órdenes de restricción que había conseguido para otros clientes. Me advirtió sobre riesgos de difamación si íbamos públicos sin prueba sólida. Explicó cómo las familias ricas a menudo usaban demandas para silenciar a las víctimas, incluso cuando eran culpables. Dijo que necesitábamos más evidencia, específicamente prueba del rastreo.
documentación de la coordinación entre miembros de la familia y testigos dispuestos a testificar. Esa noche, llamé a Bruno de la universidad, recordando cómo había ayudado a todos a arreglar sus laptops y recuperar datos perdidos, y le pregunté si podía revisar mis dispositivos por software de rastreo. Vino al día siguiente con una bolsa completa de cables y escáneres. Empezó con mi teléfono. Encontró 3 aplicaciones de rastreo diferentes escondidas en carpetas del sistema. Luego se movió a mi laptop, donde encontró registradores de teclas que habían sido instalados años atrás. Mi auto tenía un rastreador GPS bajo la defensa que parecía pertenecer ahí, material de nivel profesional que probablemente costó miles, y Bruno documentó todo con capturas de pantalla y fotos. Estaba revisando la configuración de mi cuenta de Google cuando se detuvo y miró fijamente la pantalla. Luego volteó la laptop hacia mí para mostrarme que mi calendario había sido compartido con una dirección de correo que no reconocía. El correo estaba vinculado al dominio de la compañía de papá, pero escondido detrás de un nombre genérico. Y cuando Bruno revisó el historial de compartir, se remontaba 6 años. Cada cita, cada horario de clase, cada cita que hubiera puesto en mi calendario visible para quien tuviera esa cuenta. Me mostró registros de cuando el calendario había sido accedido cientos de veces, siempre justo antes de que Alejandro apareciera aleatoriamente en lugares, y el patrón era tan claro que me enfermó. Mamá estaba preparando la cena cuando fui a casa de mis papás ese fin de semana, y traté de mencionar casualmente que había estado pensando en privacidad últimamente. Tal vez conseguir un nuevo número de teléfono, ser más cuidadosa con mi información. Se rió y agitó su espátula hacia mí. Dijo que la privacidad era una invención moderna que rompía a las familias, que en su generación todos sabían los asuntos de todos y así es como se mantenían seguros unos a otros. En realidad, usó esas palabras exactas. Es por tu propia seguridad, como si estuviera leyendo de un guión. Y cuando empujé un poco más, se puso a la defensiva y dijo que así era como su familia siempre había hecho las cosas. La invitación a cenar en casa del tío y la tía llegó a través de Alejandro al día siguiente, y acepté inmediatamente, asegurándome de que mi teléfono estuviera completamente cargado y probando la aplicación de grabación 2 veces antes de que saliéramos. Durante todo el camino ahí, Alejandro siguió hablando sobre lo emocionados que estaban sus papás, sobre cómo habían estado esperando esto por tanto tiempo, y yo solo asentí y sonreí mientras mi teléfono grababa todo desde mi bolsillo. Su casa era más grande de lo que recordaba, y habían puesto la mesa del comedor con la porcelana buena, velas por todas partes, como si fuera alguna ocasión especial. El tío siguió llenando mi copa de vino mientras hablaba sobre obligaciones familiares, linajes, sobre lo importante que era mantener el dinero y poder concentrados, sobre cómo debería estar agradecida de haber sido elegida para un papel tan importante. La tía asintió junto, añadiendo comentarios sobre los bebés que tendríamos, sobre cómo ya habían elegido nombres, planeado qué escuelas asistirían, y ninguno de ellos parecía notar lo locos que sonaban. Tenían toda una cronología planeada. ¿Cuándo nos casaríamos? ¿Cuándo dejaría de trabajar para enfocarme en la familia? ¿Cuándo tomaríamos partes del negocio? Y discutían mi vida como si fuera un personaje en una historia que estaban escribiendo. La consejera del campus aceptó encontrarse conmigo en un Starbucks cerca de la universidad, y se veía nerviosa todo el tiempo. Siguió mirando por encima del hombro como si alguien pudiera estar observando. No podía decir nada oficialmente, responsabilidad legal y todo eso, pero sugirió que mirara los tiempos de ciertas decisiones administrativas y donaciones a la escuela. Mencionó que las familias donantes a veces tenían influencia inusual sobre transferencias de estudiantes, que el papeleo podía ser expeditado cuando grandes sumas estaban involucradas, y que el nombre de mi papá aparecía en varios edificios por una razón. Cuando llegué a casa esa noche, tenía correos de 2 amigos de mis exnovios, ambos diciendo que habían escuchado que estaba haciendo preguntas y querían ayudar, que habían visto cosas que no tenían sentido en ese momento, pero ahora sí. La mañana siguiente, el nombre de Sebastián apareció en mi teléfono con un mensaje que solo decía, revisa tu correo, y cuando abrí, había 3 capturas de pantalla adjuntas. La primera mostraba un pago por aplicación de 8,000 pesos de algo llamado Holding Meridiana S.A., fechado el día después de nuestra ruptura con tarifa de consultoría en la línea del memo. La segunda captura de pantalla era su estado de cuenta de préstamo estudiantil de ese mes, mostrando que debía exactamente 8,012 pesos. La tercera era solo él diciendo, lo siento, una y otra vez. Reenvié todo a Bruno, quien me había estado ayudando a acabar en las conexiones de negocios de papá. Y en 2 horas me escribió de vuelta que había encontrado algo grande. Nos encontramos en una cafetería en el centro, donde abrió su laptop y me mostró el sitio web del Registro de Negocios del Estado, con Holding Meridiana S.A. desplegado. El agente registrado estaba listado como el mismo bufete de abogados que papá usaba para todos sus negocios corporativos. Y cuando Bruno hizo clic a través del sitio web de la firma, ahí estaba la cara sonriente de papá en la página de socios listado como su cliente más grande. Había rastreado 5 S.A. más con nombres genéricos similares, todas registradas a través de la misma firma y todas creadas dentro de días de mis varias rupturas. Tomé fotos de todo en mi teléfono mientras Bruno hacía copias de los registros públicos y los guardaba en múltiples cuentas de la nube por si acaso. El fin de semana decidí probar qué tan profunda era la vigilancia escribiéndole a Alejandro que me estaba encontrando con un compañero de trabajo llamado Diego para café el domingo en el lugar cerca del parque. En realidad, no tenía un compañero de trabajo llamado Diego, pero esperé en la cafetería de todos modos, con mi teléfono grabando video desde la mesa.
casa. Por supuesto, 3 minutos después de haber enviado el mensaje a Alejandro, mis papás entraron mirando alrededor como si estuvieran sorprendidos de verme ahí. Mamá saludó y se acercó preguntando qué estaba haciendo ahí sola, y dije que estaba esperando a alguien del trabajo. Papá siguió revisando su teléfono y mirando la puerta mientras mamá hacía charla sobre el clima y preguntó si quería unirme a ellos en su lugar. Dije, no gracias, y seguí grabando mientras se sentaron en una mesa con vista perfecta de la mía. Papá, posicionándose para observar la entrada. Se quedaron 45 minutos tomando las mismas bebidas hasta que finalmente me fui y pude ver a papá escribiendo a alguien mientras salía. El lunes por la mañana estaba en mi escritorio cuando la recepcionista llamó para decir que alguien tenía una entrega para mí y salí para encontrar a Alejandro parado ahí con un ramo enorme de rosas. Sonrió y dijo, tu papá mencionó que no has estado contestando sus llamadas y está preocupado por ti, lo que era raro, ya que no le había dicho a nadie que había estado ignorando las llamadas de papá por los últimos 3 días. Tomé las flores y le agradecí fríamente. Luego volví directamente a mi escritorio y documenté toda la cosa en el archivo que estaba construyendo. Después del trabajo, manejé a la oficina de doctora Herrera, donde revisó todo lo que había recolectado hasta ahora, extendiendo las impresiones en su mesa de conferencias y tomando notas en un blog legal. Explicó que definitivamente teníamos suficiente para una orden de restricción por acoso, pero advirtió que las demandas por difamación eran caras de defender, incluso cuando estabas diciendo la verdad. Sugirió que nos enfocáramos en construir un caso hermético con múltiples testigos y evidencia documentada antes de tomar cualquier acción legal, porque una vez que presentáramos algo, escalaría rápidamente. Sebastián aceptó encontrarse con ella al día siguiente y firmar una declaración notarizada sobre las amenazas de papá, aunque insistió en que su nombre se mantuviera confidencial en cualquier procedimiento público, ya que estaba genuinamente asustado de lo que papá podía hacer a su carrera. Mientras estaba sentada en la sala de espera de doctora Herrera después, mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de alguien que no reconocía que resultó ser un amigo del novio número 5. Dijo que había escuchado que estaba haciendo preguntas sobre lo que pasó entonces y quería que supiera la verdad sobre por qué todos me evitaron de repente. Envió capturas de pantalla de un chat grupal de justo después de la ruptura, donde alguien estaba esparciendo rumores de que era inestable y peligrosa y advirtiendo a la gente que se mantuviera lejos de mí por su propia seguridad. Los mensajes empeoraron mientras me desplacé, alegando que había amenazado a mi ex y su familia, que tenía problemas de salud mental, que estaba obsesionada y no lo dejaría en paz. Nada de eso era verdad. La persona esparciendo los rumores estaba usando una cuenta falsa, pero conocía detalles que solo alguien cercano a mi familia sabría. Esa noche no pude dormir, así que decidí sacar mi reporte de crédito para ver si había otras sorpresas. Y lo que encontré me enfermó. Había 3 tarjetas de crédito abiertas cuando tenía 16 años, 2 tarjetas de tienda de cuando tenía 18 y una línea de crédito de cuando tenía 21, todas mostrando a mis papás como usuarios autorizados con acceso completo. Las direcciones en archivo incluían propiedades donde nunca había vivido, y los patrones de gasto mostraban miles en cargos que nunca había hecho. El patrón se remontaba más de una década con mis papás, manteniendo control financiero completo a través de cuentas de las que ni siquiera sabía que existían. 2 días después, mamá se apareció en mi apartamento sin aviso, con contenedores de comida casera y una bolsa de regalo que insistió que abriera inmediatamente. Adentro, había un brazalete de plata que reconocí de fotos de la infancia. Uno que dijo había estado en la familia por generaciones y que debería usar por tradición. Lo abrochó en mi muñeca antes de que pudiera protestar, siguiendo sobre lo importantes que eran las tradiciones familiares y lo orgullosa que estaba de que finalmente estuviera entendiendo mi lugar en la familia. El brazalete se sentía pesado e incorrecto, pero sonreí y le agradecí mientras mentalmente añadí esta visita a mi documentación. Conocí a Úrsula, la periodista, en un restaurante al otro lado de la ciudad, donde escuchó mi historia y revisó la evidencia que había traído, tomando notas y haciendo preguntas de seguimiento sobre fechas y nombres. Explicó que definitivamente estaba interesada, pero necesitaría más fuentes dispuestas a hablar oficialmente, y sugirió que contactara a más de mis ex para ver si alguno corroboraría el patrón de interferencia. La mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro, y cuando lo abrí, mi sangre se heló porque era una foto de él parado afuera de la cafetería en calle Tercera, con el título ¿Dónde estás, mi amor? Lo que era raro porque había decidido a último minuto no ir ahí después de todo, y nunca le había dicho sobre esos planes. Inmediatamente tomé captura de pantalla del mensaje y lo añadí a mi carpeta creciente de evidencia mientras mi mano temblaba porque esto probaba que estaba obteniendo mi ubicación de alguien más, probablemente mis papás que aún tenían acceso a mi calendario. Llamé a doctora Herrera inmediatamente y me dijo que viniera a su oficina esa tarde para que pudiéramos empezar el papeleo para una orden de restricción. Y cuando llegué ahí, me hizo pasar por cada pieza de documentación que había recolectado mientras su asistente hacía
hacía copias de todo. La pila de evidencia se estaba volviendo gruesa con capturas de pantalla, grabaciones, declaraciones de testigos de Sebastián y mi compañera de cuarto, y ahora esta última prueba de que Alejandro me estaba rastreando a través de métodos a los que ni siquiera le había dado acceso. Doctora Herrera explicó que el proceso tomaría tiempo, pero con todo lo que habíamos documentado, se sentía segura de que un juez concedería al menos una orden temporal, y me guió a través de qué esperar en la audiencia mientras firmé formulario tras formulario hasta que me dolió la mano. De vuelta en mi apartamento, mi compañera de cuarto estaba esperando con su propio cuaderno, donde ya había empezado a escribir cada vez que Alejandro se había aparecido sin invitación en los últimos meses, y prometió testificar si era necesario porque había tenido malas vibraciones sobre él desde el primer día. Me mostró entradas que se remontaban semanas con fechas y horas cuando Alejandro simplemente aparecía en nuestra puerta, alegando que estaba en el vecindario o trayendo comida que no había pedido, siempre cuando no lo esperaba. Esa noche, Bruno vino con su laptop y pidió revisar todos mis dispositivos por software de rastreo, y en 20 minutos encontró algo perturbador en mi teléfono que lo hizo fruncir el ceño y llamarme para mirar la pantalla. Había un iPad viejo aún conectado a la cuenta familiar de Apple de mis papás que estaba sincronizando activamente con mi iCloud, lo que significaba que podían ver mi calendario, contactos, fotos, básicamente todo lo que hacía en mi teléfono por quién sabe cuánto tiempo. Bruno me ayudó a cambiar todas mis contraseñas y asegurar mis cuentas, pero se aseguró de documentar todo primero, tomando capturas de pantalla del historial de sincronización que mostraba que esto había estado pasando por años sin mi conocimiento. Sacó la ubicación del iPad y estaba en casa de mis papás, listado como iPad familiar en su lista de dispositivos, y cuando hizo clic en él, podíamos ver que había accedido mis datos aún esa mañana. Por intuición, le pedí que revisara qué más había en ese iPad, y fue cuando lo encontramos. Un calendario compartido llamado Planificación Futura Pareja, con entradas codificadas por color que se remontaban a cuando estaba en la universidad. El calendario tenía recordatorios como presentar a Alejandro en el mercado de agricultores y organizar ruptura de Sebastián semana 12 y fecha límite, papeleo transferencia Rodrigo, con notas sobre cada una de mis relaciones y cuándo interferir con ellas. Mi estómago se revolvió mientras me desplacé por años de mi vida amorosa, dispuestos como un plan de negocios con objetivos trimestrales y métricas de éxito, rastreando qué tan cerca estaban de conseguir que estuviera con Alejandro. Tomé fotos de todo con el teléfono de Bruno, ya que el mío estaba comprometido, y luego hice algo que había estado evitando. Llamé a papá directamente para confrontarlo sobre el calendario. Su voz estaba calmada al principio, mientras trató de presentarlo como preocupación parental normal por mi seguridad, pero cuando mencioné las palabras acción legal, su tono se volvió helado y me recordó que aún estaba en su seguro, su plan telefónico, y habían confirmado mi contrato de renta. Dijo, la familia cuida de la familia, y no deberías olvidar quién te ha apoyado todos estos años. Luego colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, doctora Herrera me llamó con instrucciones estrictas de mantener toda comunicación con mi familia por escrito de ahora en adelante, sin llamadas telefónicas, sin reuniones en persona, a menos que estuviera grabando, nada que pudiera ser torcido para hacerme parecer la agresora. Había visto casos como este salir mal cuando la persona con dinero y conexiones se pintaba como la víctima, y quería asegurarse de que nos mantuviéramos adelante de cualquier movimiento contrario potencial. Mientras tanto, Úrsula había estado trabajando sus contactos periodísticos y me escribió que había encontrado un ex administrador universitario que estaba dispuesto a hablar extraoficialmente sobre familias donantes, influyendo transferencias y expulsiones de estudiantes. Nos encontramos en un parque, donde el administrador, quien pidió no ser nombrado, confirmó que las familias ricas, definitivamente, habían presionado a la escuela para remover estudiantes problemáticos antes, especialmente cuando esos estudiantes estaban saliendo con alguien que la familia no aprobaba. El administrador no podía dar nombres específicos, pero dijo que el patrón era claro si sabías dónde mirar en los registros de transferencia y tiempos de donaciones. 2 días después, Alejandro empezó a escribir constantemente sobre necesitar encontrarnos cara a cara para arreglar las cosas y aclarar malentendidos. Y después de discutirlo con doctora Herrera, acepté, pero solo si podía traer a alguien y grabar todo. Le pedí a mi compañera de cuarto que viniera, pero que se quedara en una mesa cercana, y configuré mi teléfono para grabar antes de que Alejandro llegara a la cafetería que elegimos como terreno neutral. Se sentó frente a mí con esta expresión triste como si él fuera la víctima aquí, y empezó a hablar sobre cómo toda esta situación se había salido de control y podíamos resolverla juntos si solo dejaba de involucrar extraños. Mantuve mi voz firme y le pregunté directamente cómo sabía dónde encontrarme accidentalmente todas esas veces, y vi su cara cambiar cuando se dio cuenta de que sabía todo. Admitió que sí, papá le había dicho dónde estaría y cuándo, dándole mi horario y sugiriendo los mejores momentos para aparecer, pero insistió que solo era para ayudar las cosas porque realmente me amaba. En realidad, dijo las palabras, me enamoré de ti a pesar del arreglo.
como si eso hiciera el acecho y manipulación aceptables, como si violar mi privacidad por meses fuera romántico en lugar de criminal. Su incapacidad para ver por qué esto estaba mal, la forma en que siguió diciendo que estábamos destinados a estar juntos y la familia solo ayudó al destino, me hizo darme cuenta de qué tan profunda corría esta enfermedad en ambas nuestras familias y qué tan afortunada era de estar saliendo ahora. Mi teléfono empezó a vibrar en el segundo que llegué a casa de esa reunión, en la cafetería con Alejandro. La foto de mamá iluminando la pantalla una y otra vez, hasta que finalmente contesté en la quinta llamada. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio, solo captando pedazos sobre cómo ir público destruiría todo lo que la familia había construido, cómo su reputación sería arruinada, cómo los socios de negocios se retirarían y nos dejarían sin nada. Me senté en mi sofá, escuchándola sollozar sobre legado y tradición y honor familiar, mientras grabé todo en mi laptop, viendo las ondas de sonido dispararse con cada súplica desesperada de manejar esto privadamente, de pensar en el nombre de la familia, de recordar todo lo que habían hecho por mí. Las lágrimas sonaban reales suficiente, pero cuando dijo que podíamos resolver algo solo entre nosotras, supe que aún era sobre proteger su reputación, no sobre lo que me habían hecho. Después de 20 minutos de ella llorando y rogando, le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué. Luego, inmediatamente, reenvié la grabación a doctora Herrera, quien me escribió de vuelta que esta era evidencia perfecta de ellos, reconociendo maldad. Sebastián me escribió una hora después con otra captura de pantalla que hizo temblar mis manos. Un pago por aplicación de esa misma SA, con una línea de memo que en realidad decía agradecimiento por discreción, fechado la semana después de nuestra ruptura. La cantidad era 10,000 pesos, mucho más de lo que esperaba. Y cuando hice zoom en la captura de pantalla, pude ver que el pago venía de una cuenta terminando en los mismos números que la de los cheques de negocios de papá que había visto creciendo. Lo envié directo a doctora Herrera, quien me llamó inmediatamente, diciendo que esta era la pistola humeante que necesitábamos. Prueba escrita actual de que papá estaba pagando a gente para quedarse callada sobre romper conmigo. Mientras tanto, Bruno había estado cavando a través de registros públicos toda la mañana y me escribió que había encontrado el agente registrado para la SA. Y por supuesto, era exactamente el mismo bufete de abogados que maneja toda la cosa corporativa de papá, el que tiene su nombre en un edificio grande en el centro. Me envió capturas de pantalla de los documentos de archivo del Estado, mostrando que la conexión estaba justo ahí en blanco y negro para cualquiera que supiera dónde mirar. Prueba completamente innegable de que papá controlaba la compañía haciendo esos pagos. Pasé el resto de ese día organizando todo en una carpeta masiva para el archivo de la orden de restricción, imprimiendo cada captura de pantalla, cada transcripción de grabación, cada declaración de testigo de Sebastián y mi compañera de cuarto, e incluso ese amigo asustado del novio número 5. La pila de papeles tenía casi 5 centímetros de grosor cuando terminé, lo suficientemente pesado que necesité ambas manos para llevarlo a la oficina de doctora Herrera, donde me ayudó a llenar los formularios de archivo suplementarios. 3 días después, un mensajero se apareció en mi apartamento con un sobre de apariencia oficial de Hartley Brennan y asociados, el bufete de abogados de papá, conteniendo una carta de cese y desistimiento que me acusaba de acoso, difamación e imposición intencional de angustia emocional en la familia. La carta amenazaba acción legal si continuaba esparciendo lo que llamaban alegaciones falsas y maliciosas, y demandaba que retractara cualquier declaración que hubiera hecho a terceros sobre los asuntos privados de la familia. Doctora Herrera se rió cuando se la reenvié, diciendo que era una táctica de intimidación clásica, que en realidad mostraba que estaban preocupados, porque si realmente pensaran que podían ganar, hubieran simplemente presentado la demanda en lugar de amenazar con ella. Pasó 2 días elaborando una respuesta que rechazaba todas sus demandas y establecía cargos criminales potenciales por acecho, acoso, conspiración para cometer fraude y violación de derechos de privacidad, asegurándose de mencionar las protecciones anti-SLAPP del Estado que los harían pagar mis honorarios legales si trataran de usar una demanda para callarme. La respuesta fue hermosa en su agresión controlada, profesionalmente diciéndoles que retrocedieran mientras dejaba claro que teníamos suficiente evidencia para enterrarlos si empujaban esto. 4 días después de que doctora Herrera enviara esa carta, traté de comprar víveres y mi tarjeta de débito fue declinada, lo que no tenía sentido, ya que acababa de recibir pago de mi trabajo independiente. Cuando revisé mi aplicación bancaria, descubrí que mis papás habían congelado la cuenta conjunta a la que habían tenido acceso desde que tenía 18 años, la que donde habían estado yendo mis cheques de pago por años, porque nunca me había molestado en cambiarla. Había 8,000 pesos ahí que no podía tocar. Y cuando llamé al banco, dijeron que ambos titulares de la cuenta tenían que estar de acuerdo en descongelarla, lo que significaba que estaba completamente jodida para la renta que vencía en 5 días. Mi compañera de cuarto me encontró sentada en el piso de la cocina comiendo cereal estresada directamente de la caja e inmediatamente se ofreció a cubrir mi mitad mientras lo resolvía, ni siquiera dudando cuando expliqué lo que estaba pasando. Tomé 3 nuevos proyectos independientes esa semana, trabajando hasta que me ardieron los ojos solo para hacer suficiente para pagarle de vuelta y cubrir el próximo mes. La presión financiera haciendo todo lo demás aún más difícil de manejar.
Úrsula había estado trabajando sus contactos en la universidad y me llamó emocionada porque había encontrado un segundo administrador que estaba dispuesto a hablar oficialmente sobre familias donantes, influyendo transferencias de estudiantes. Alguien que había en realidad procesado el papeleo cuando dos de mis exnovios de repente dejaron la escuela. Esta persona tenía fechas, cantidades de donaciones e incluso correos discutiendo cómo manejar las transferencias diplomáticamente. Suficiente verificación que incluso los mejores abogados no podían alegar que la historia era inventada. Mientras todo esto estaba pasando, Alejandro siguió enviándome estos mensajes largos e incoherentes, mezclando disculpas con justificaciones, diciendo que solo estaba siguiendo la tradición familiar, que los matrimonios arreglados no eran tan raros en muchas culturas, que realmente me amaba a pesar de cómo empezó. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, hablando sobre destino y hado, y cómo estábamos destinados a estar juntos, cómo la familia solo ayudó a acelerar lo que hubiera pasado naturalmente de todos modos. No respondí a ninguno de ellos, pero tomé captura de pantalla de cada mensaje y los reenvié a doctora Herrera para el archivo legal, asegurándome de guardar múltiples respaldos en caso de que mi teléfono misteriosamente dejara de funcionar, como estaba empezando a preocuparme que pudiera. Doctora Herrera me llamó la mañana siguiente para empezar la preparación para la audiencia de la orden de restricción, y pasé todo el día en su oficina repasando cada pieza de evidencia que habíamos recolectado. Me hizo practicar responder preguntas, mientras ella interpretaba al abogado opuesto, taladrándome R sobre fechas y horas, y asegurándose de que pudiera explicar todo sin ponerme emocional o confundida. Organizamos todas las capturas de pantalla en carpetas etiquetadas e imprimimos 3 copias de todo, una para nosotras, una para el juez y una para el equipo legal de Alejandro. Me enseñó cómo sentarme, dónde mirar, cómo hablar claramente en el micrófono, y más importante, cómo mantenerme calmada cuando trataran de hacerme parecer loca o vengativa. Cuando terminamos, pasaba de medianoche, y mi cerebro estaba frito, pero me sentí lista para enfrentar lo que me lanzaran. La audiencia fue programada para jueves por la mañana, y apenas dormí la noche anterior, repasando todo en mi cabeza y revisando 2 veces que toda mi evidencia estuviera en orden. Llegué al tribunal 1 hora antes y me senté en mi auto practicando mis ejercicios de respiración mientras veía a otras personas entrar por sus propias batallas. Cuando finalmente entré, Alejandro ya estaba ahí con 2 abogados en trajes caros, sentado en el lado opuesto de la sala del tribunal y evitando contacto visual completamente. La jueza era una mujer mayor que se veía cansada pero aguda, escaneando papeles mientras todos nos acomodamos en nuestros lugares. Doctora Herrera apretó mi hombro antes de empezar y tomé el estrado de testigos, mis manos temblando ligeramente mientras las puse en la Biblia para jurar. Testifiqué por casi 1 hora caminando a través de los calendarios sincronizados, el software de rastreo que Bruno encontró, la forma en que Alejandro siempre sabía dónde estaba, incluso cuando mentía sobre mi ubicación. El abogado de Alejandro siguió interrumpiendo para objetar, llamando todo circunstancial y sugiriendo que estaba malinterpretando preocupación familiar normal como algo siniestro. En realidad, usó la frase dinámicas familiares cercanas, como 15 veces, tratando de hacer que el acecho sonara como amor. Cuando me contrainterrogó, sacó publicaciones de redes sociales donde había etiquetado mi ubicación, alegando que Alejandro podría haberme encontrado de esa manera sin ningún rastreo. Pero doctora Herrera me había preparado para esto, y calmadamente expliqué las veces que deliberadamente no había publicado nada. Y Alejandro aún aparecía, como cuando decidí de último minuto estudiar en una cafetería donde nunca había estado antes. La jueza empezó a hacer sus propias preguntas, particularmente interesada en el calendario compartido titulado Planificación futura pareja, con recordatorios sobre interferir en mis relaciones. La declaración notarizada de Sebastián fue ingresada como evidencia, y la jueza la leyó cuidadosamente, sus cejas alzándose en la parte sobre papá, pagándole para desaparecer. Miró los registros bancarios mostrando los pagos de S.A. a mis ex, y pidió a los abogados de Alejandro explicar cómo eso era comportamiento familiar normal. Trataron de argumentar que los pagos eran transacciones de negocios no relacionadas, pero no pudieron proveer ninguna documentación sobre qué servicios fueron supuestamente prestados. Después de 3 horas de testimonio y argumentos, la jueza pidió un receso para revisar todo y tomar su decisión. Esos 20 minutos se sintieron como horas mientras me senté en el pasillo con doctora Herrera, demasiado nerviosa para comer la barra de granola que me ofreció. Cuando regresamos, la jueza concedió una orden de restricción limitada, requiriendo que Alejandro se mantuviera al menos 500 metros lejos de mí, mi casa y mi lugar de trabajo. No era la orden de no contacto completa que queríamos, ya que dijo que las situaciones familiares eran complicadas, pero era protección legalmente vinculante que resultaría en su arresto si la violaba. Mientras dejábamos el tribunal, sentí esta mezcla de alivio y agotamiento lavarme encima, finalmente teniendo alguna protección legal después de meses de sentirme casada. Papá estaba esperando afuera en los escalones del tribunal, parado lo suficientemente lejos para no violar ninguna ley, pero lo suficientemente cerca que no pude evitarlo. Su cara estaba controlada, pero podía ver la ira en su mandíbula. La forma en que apretó y relajó sus puños mientras mantenía esa expresión falsa y agradable. No gritó o hizo amenazas,
Solo habló con esa voz baja y medida sobre lo decepcionado que estaba y cómo estaba destruyendo todo lo que nuestros abuelos habían construido. Me recordó que mi fondo fiduciario tenía condiciones, que el negocio familiar tenía estatutos sobre conducta indecorosa de un heredero, que había consecuencias por traicionar a la familia. Las palabras fueron cuidadosas, nada que pudiera ser considerado una amenaza legal, pero el mensaje era claro mientras hablaba sobre lo difícil que sería salir adelante sola, sin apoyo familiar. Grabé todo en mi teléfono en mi bolsillo, asegurándome de capturar su ira apenas contenida y la forma en que mencionó mis perspectivas futuras con ese tono ominoso. Esa tarde, doctora Herrera me ayudó a redactar una carta de demanda formal para enviar a papá, estableciendo exactamente qué queríamos para hacer esto parar. Demandamos que cesara toda interferencia en mi vida personal, notificara a todos mis exnovios que cualquier acuerdo o amenazas fueran anulados, y cubriera todos mis costos de terapia ilegales por manejar años de manipulación. Fue agresiva y comprensiva, incluyendo una cronología para cumplimiento y consecuencias si se rehusaba, básicamente amenazando perseguir cargos criminales por acecho y conspiración. 2 días después, el abogado de papá envió de vuelta una oferta de acuerdo que me hizo caer la mandíbula, una suma de 6 cifras medias que me establecería por años, pero venía con cuerdas atadas, requiriendo que firmara un acuerdo de no divulgación sobre todo, aceptara nunca discutir la familia públicamente e incluyera lenguaje diciendo que no había admisión de error de su parte. El dinero era tentador, ya que aún estaba luchando financieramente, pero firmar significaría que podían seguir haciéndole esto a otros miembros de la familia, tal vez primos o generaciones futuras. Pasé horas en terapia esa semana procesando el duelo de darme cuenta de que la familia que pensé que tenía nunca realmente existió, que su amor siempre tuvo condiciones y control adjuntos. Mi terapeuta me ayudó a trabajar a través de la ira y tristeza mientras fortalecía mi resolución de mantener límites, incluso si significaba perder toda mi familia extendida. Las sesiones fueron brutales, sacando memorias de la infancia que se veían diferentes ahora, fiestas de cumpleaños y feriados que en realidad eran eventos de networking para futuros matrimonios arreglados. Mientras tanto, Úrsula había estado trabajando con su editor y equipo legal para finalizar el artículo, haciendo redacciones estratégicas para evitar difamación mientras mantenía intacta la historia central. Pasamos por múltiples borradores, removiendo detalles identificadores sobre el negocio, mientras manteníamos suficientes específicos que la gente entendería que esto no era ficción. Entrevistó 3 expertos en control coercitivo y abuso familiar, quienes proveyeron contexto sobre qué tan comunes son estas situaciones en familias ricas. Acordamos en una fecha de publicación 2 semanas fuera, dándome tiempo para prepararme emocional y prácticamente para cualquier reacción que viniera. Advertí a mi compañera de cuarto, mi empleador y los pocos amigos en quienes confiaba completamente, asegurándome de que entendieran que las cosas podrían ponerse desordenadas una vez que la historia se volviera pública. La mañana que el artículo salió al aire, apagué mi teléfono y fui al cine, no queriendo verlo esparcirse en tiempo real. Cuando encendí mi teléfono de vuelta 3 horas después, tenía más de 200 mensajes, llamadas perdidas de números que no reconocía y notificaciones de cada plataforma de redes sociales. La historia ya había sido compartida miles de veces localmente, con gente reconociendo el nombre del negocio familiar, aunque habíamos sido cuidadosos de no declararlo directamente. Algunos mensajes eran de apoyo, gente compartiendo sus propias historias de familias controladoras o agradeciéndome por hablar sobre algo usualmente mantenido en silencio. Otros eran enojados, acusándome de ser desagradecida, de airear ropa sucia, de tratar de destruir un negocio familiar exitoso por quejas mezquinas. Varios parientes que no había escuchado en años se contactaron con sus propias historias, primos que habían sido empujados a matrimonios o caminos de carrera, tías que habían sido cortadas por rehusarse a cumplir. El tío me llamó traidora en un mensaje de voz, pero su esposa, mi tía, secretamente me escribió que estaba orgullosa de mí por romper el ciclo. El socio de negocios de papá empezó a llamar a su oficina con preguntas, incómodo sobre estar asociado con alguien que manipularía a su propia hija de esa manera. El diario de negocios local tomó la historia, enmarcándola como una pregunta sobre ética y empresas familiares. Y de repente, papá tenía que hacer control de daños con inversionistas y clientes. 2 semanas pasaron antes de escuchar algo de Alejandro o sus papás, y cuando la carta llegó, era exactamente lo que doctora Herrera predijo que sería. El sobre tenía la dirección de retorno de su abogado, y adentro había esta disculpa súper formal, que básicamente no decía nada mientras usaba muchas palabras legales grandes. Se lamentaban por cualquier malentendido, y esperaban que todos pudiéramos seguir adelante positivamente, pero nunca en realidad admitieron hacer algo malo. Alejandro se mantuvo completamente lejos de mi apartamento y trabajo, lo que fue bueno porque aún estaba nerviosa cada vez que veía a alguien que se parecía a él por atrás. Sus papás enviaron flores a mi oficina con una tarjeta que solo decía, pensando en ti, que fue directo a la basura. Mientras tanto, la compañía de papá publicó este comunicado de prensa raro, que hablaba sobre respetar la privacidad familiar durante asuntos personales, sin en realidad decir cuáles eran esos asuntos. El diario de negocios local publicó una historia de seguimiento de todos modos, y de repente, 3 de los clientes más grandes de papá
papá anunciaron que estaban explorando otras opciones para sus contratos el próximo año. Uno de ellos incluso me llamó directamente para decir que me apoyaba y no podía trabajar con alguien que trataba a la familia de esa manera. Pasé el próximo mes aplicando para trabajos en todas partes que tuviera cero conexión con la red de negocios de mi familia. Las entrevistas fueron difíciles porque todos querían saber por qué estaba dejando mi posición actual y tenía que ser cuidadosa sobre lo que decía. Finalmente, esta pequeña compañía de mercadeo en el centro me ofreció una posición que pagaba como 15,000 menos que mi trabajo viejo, pero el dueño no tenía idea de quién era mi familia, y eso lo hizo valer cada peso que estaría perdiendo. Mi primer día ahí se sintió como entrar a un mundo completamente nuevo, donde nadie sabía mi apellido o el drama de mi familia. Sebastián se contactó a través de Facebook Messenger con este mensaje corto diciendo que lamentaba no haber luchado más entonces, y que entendía si nunca quería hablarle de nuevo. Escribí de vuelta que aceptaba su disculpa y le deseaba lo mejor en su vida, sabiendo que ambos necesitábamos cerrar ese capítulo completamente. Le dio me gusta al mensaje pero no respondió, y supe que ese era el final. Mamá pidió encontrarnos para café una última vez en ese lugarcito cerca del tribunal, donde solíamos ir cuando estaba en preparatoria. Se veía más vieja de lo que recordaba, como si el estrés de todo la hubiera envejecido 5 años en solo unos pocos meses. Habló por 20 minutos sobre lo asustada que había estado de perder el negocio familiar y cómo sus papás le habían hecho lo mismo a ella, y pensó que así era como funcionaban las cosas. No pudo realmente decir las palabras «lo siento», aunque solo siguió diciendo que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Nos abrazamos en la despedida, sabiendo que probablemente nunca tomaríamos café juntas de nuevo. Encontré un pequeño apartamento estudio al otro lado de la ciudad que tenía apenas 50 metros cuadrados, pero era mío, pagado con mi nuevo salario de trabajo y nada de mi familia. El día que me mudé, encontré ese brazalete de la infancia que mamá me había dado y lo puse en el fondo de un cajón que raramente abría, no lista para tirarlo, pero no queriendo verlo tampoco. Mi última sesión de terapia fue principalmente solo yo, hablando sobre todo lo que había pasado mientras mi terapeuta escuchaba y tomaba notas. Me preguntó qué pensaba que había sido realmente mi as bajo la manga, y me di cuenta de que no se trataba de venganza o destruirlos, sino de documentar todo tan minuciosamente que pude protegerme y tal vez ayudar a otras personas en situaciones similares. La verdad, era mi mejor arma porque era la única cosa con la que no podían argumentar o de la que no podían comprar su salida. Esa noche, publiqué una simple actualización en mi Instagram privado para los amigos que me habían apoyado a través de todo. Escribí que estaba segura, completamente libre de la manipulación de mi familia, y tomándome un largo descanso de salir para descubrir quién era realmente sin su interferencia en mi vida. Publicar esas palabras se sintió como el primer aliento real que había tomado en años, como si finalmente se me permitiera simplemente existir como yo misma sin nadie tirando hilos detrás de escena. Es donde lo dejaremos por hoy. Gracias por quedarse conmigo. Realmente amo compartir estos momentos. Espero que lleven un poco de esta energía positiva con ustedes. Si quieren más, denle me gusta al video y regresen pronto.